Abran su Biblia entonces al segundo libro de Reyes en el capítulo 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 11. Hemos estado estudiando el libro de Reyes y hasta ahorita hemos estado puro acerca de el hijo de fulano y el hijo de sutano y para acá. Y la única mujer de la que hemos hablado un poco más ha sido ¿de quién? Jezabel. ¿Y fue una mujer buena o mala? Muy mala, ¿verdad? Muy mala. Pues ahora vamos a hablar de una de sus hijas. La mujer esta persona se llama Atalía. Ok, se llama Atalía y esta era hija de Ahab y de Jezabel. Y vamos a ver que normalmente dicen de los hombres, ¿verdad? Y con los hijos dicen de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Pues aquí vamos a ver que Atalía fue de tal palo, tal astilla. Así como era su mamá, así salió ella, ya está un poco peor. Ya quiero terminar con el libro de los reyes, ¿verdad? Estoy pensando brincarme las crónicas porque le dan mucha vuelta a veces a los mismos reyes. Pero estamos ahí y no le vamos a oír porque lo estamos estudiando versículo a versículo como creemos que debe ser. Así es que vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios y vamos a darle porque es mole de olla, ¿ok? Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias, oh Dios, porque nos has permitido estar aquí, gracias por la lluvia que tanto nos hace falta, Señor, gracias por la nieve que sin duda cayó en Mount Laguna, Señor, y que algunos de nosotros queremos ir a Julian para ver la nieve y comer pastel de manzana con sidra de manzana, con café, con chocolate, con nieve. Señor, gracias porque eres tan bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, sabemos que vamos a llegar a otro de esos pasajes difíciles de estudiar, de leer, de comprender, pero que sabemos que están en tu palabra por una razón y es porque tienen una enseñanza para nosotros que debemos recibir para poder vivir nuestra vida para ti. Entonces, enséñanos, oh Dios, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Muy bien, muy bien. Entonces, segundo libro de Reyes en el capítulo 11. Mi Biblia, como ya saben ustedes, es una Biblia de estudio y tiene un título ahí que dice Atalía usurpa el trono. Cuando alguien usurpa algo, ¿qué quiere decir? Que lo toma a la fuerza, ¿verdad? No le pertenecía, pero lo toma a la fuerza, ¿verdad? Y aunque ella era esposa de un rey de Judá, y aunque ese rey de Judá tenía hijos que podían tomar su lugar cuando él desapareciera, muriera o lo que fuera. De todas maneras, ella como mujer no debía de tomar el lugar de reina, no porque no tuviera la capacidad para hacerlo, sino porque el que ocupara el trono de Judá tenía que ser descendiente ¿de quién? De David. De David, y ella no era descendiente. Ahorita vamos a ver la importancia de eso. Entonces, el segundo libro de Reyes en el capítulo 11, vamos a comenzar en el versículo 1, dice, cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio muerto a su hijo era Ocosías, obviamente, se dispuso a poner, escuchen esto, se dispuso a poner fin a la familia real. Entonces, Ocosías era el rey de Judá que Jehú, ¿se acuerdan? El que acababan de ungir como rey de Israel, aunque también no debería de estar ahí, pero había matado recientemente. Y antes de que se pudieran instalar, o antes de que pudieran instalar algún hijo del rey de Judá, del rey Ocosías en el trono, Atalía, de nuevo, la mamá de Ocosías, eso es muy importante, Atalía, la mamá de Ocosías, se da a la tarea de matar a los descendientes de Ocosías y tomar el trono de Judá, tomar el trono de la tribu de Judá. Ok, esto es importante, porque si ella era la mamá de Ocosías, el rey que había muerto o que habían matado, quiere decir que los hijos de Ocosías eran ¿qué? Eran sus nietos. Y sin embargo se da a la tarea de acabar con su propia familia. Se da a la tarea de matar a sus propios nietos para tomar el trono de Judá.
Pero debemos de examinar aquí a Atalía un poco y ver quién era Atalía y cómo fue que llegó a donde está. Si ven ahí en su Biblia, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, unas cuantas páginas hacia la izquierda, nos dice algo acerca de Atalía ahí. Aunque no la menciona por nombre, pero sabemos por lo demás que leemos en los libros de Reyes que se trataba de Atalía. Entonces noten ahí en Segunda de Reyes capítulo 8, comenzando con el versículo 16, dice: en el 5.º año de Jorán, este Jorán que se menciona aquí es el rey de Israel, ¿ok? Hijo de Ahab, rey de Israel, y mientras Josafat era rey de Judá, Jorán, este Jorán es rey de Judá, ¿sí? Es hijo del rey de Judá. Hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Versículo 17, tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Su conducta fue la de los reyes de Israel. O sea que ustedes se acuerdan de la conducta de los reyes de Israel, ¿verdad? Principalmente eran idólatras, adoraban al dios Baal, tenían profetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que hacían los reyes de Israel. Habían puesto 2 becerros dorados al norte y al sur de Israel para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar. Entonces, su conducta fue la de los reyes de Israel, pues actuó como la familia de Ahab. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Y una hija de Ahab fue su mujer. Esta hija de Ahab que fue su mujer fue Atalía. Entonces era hija de Ahab y de Jezabel. Y la tomaron como esposa para el rey de Judá. Versículo 19, noten lo que dice ahí. Pero por causa de David, su siervo, el Señor no quiso destruir a Judá, pues le había prometido a David, ¿sí?, que siempre mantendría viva su dinastía y la de sus hijos. Este también es un punto importante que debemos de tomar en cuenta y que nos va a guiar a través de lo que vamos a ver enseguida. Entonces, Atalía era la hija de Ahab y Jezabel, y fue dada a Jorán, rey de Judá, como su novia. Y ella fue una mala influencia tanto para su esposo Jorán de Judá como para su hijo, rey Ocosías de Judá. De nuevo, esto nos trae de nuevo a todo lo que hemos estado viendo a través del libro de los Reyes, con todos los matrimonios que se llevaron a cabo y toda la manera en la que las familias que de alguna manera tuvieron que ver con Ahab y Jezabel, ¿qué les pasó? Se corrompieron, se volvieron idólatras ellos también. Sí, se volvieron idólatras. Y nos lleva a pensar lo fácil que podemos ser influenciados a menudo por nuestros cónyuges, por nuestras, aun cuando fuéramos novias. Yo tuve novias que me influenciaron mucho, ¿sí? Yo no era bailador. Pero me puse de novio con alguien que le gustaba bailar. ¿Y qué creen que me hice? Un mal bailador. ¿Ok? Pero de todas maneras bailé. Sí, hay tantas cosas que somos influenciados a hacer por aquellas personas con las que tenemos contacto, por aquellas personas con las que traemos y las hacemos parte de nuestra vida. Y por eso esto es importante que nos fijemos. Pablo, ¿qué nos dice? Que las malas costumbres, que las malas compañías que hacen, corrompen las buenas costumbres o algo similar. Entonces, como padres tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, como adultos tenemos que tener cuidado con nuestras amistades, como personas que estamos entablando relaciones personales, tenemos que tener cuidado con ello, porque si no nos cuidamos, vamos a ser de alguna manera arrastrados aparte o a seguir todo su ejemplo. Entonces Atalía era la hija de Acab, de Jezabel, sabemos la clase de personas que ellos fueron, y fue dada a Jorán, rey de Judá, como novia, y ella fue una mala influencia tanto para su esposo Jorán de Judá como para su hijo, el rey Ocosías de Judá. Años antes, el rey de Judá, Josafat, casó a su hijo con esta hija de Acab y Jezabel, y estaba esperando que de alguna manera esa alianza trajera algún beneficio para el pueblo de Judá. Pero lo único que hizo fue que al aliarse con los apóstatas que eran los reyes de Israel, ¿sí?, también él y sus hijos siguieron los ejemplos de ellos. Y este fue el fruto de que Josafat
hubiera casado a su hijo con una hija de la idólatra y perversa casa de Acab. Incluso, como vamos a ver más adelante, esto es lo que va a causar la extirpación de toda su posteridad, excepto de un solo hijo. Así de grave fue, que va a causar la desaparición de toda su descendencia, excepto de un solo hijo. Ahora, Atalía es una de varias mujeres muy malas que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? A menudo no hablamos de mujeres malas en la Biblia, ¿verdad? Hablamos de la mujer virtuosa y de todas aquellas mujeres respetuosas de sus maridos y respetuosas del Señor, etcétera, etcétera. Pero no hablamos de mujeres malas, pero hay muchas mujeres malas en la Biblia. ¿Okay? ¿Se acuerdan de una tal Dalila? ¿Sí? Que tenía aspiración a ser, estilista. ¿Verdad? Quería ser estilista y caló con Sansón, ¿verdad? Y cómo lo embabucó a Sansón, ¿verdad? De tal manera que se enamoró de ella, y aun cuando sus padres le decían, no, no es de tu tribu, no es de tu tierra, etcétera, etcétera, él que decía, la quiero, la quiero, la quiero, y se aferró, ¿verdad? Y fue y se metió con ella y estuvo con ella y todo eso. Y luego, tan sutilmente que fue y le dijo, Sansón, dime el secreto de tu fuerza. Y le dice, si me atas con cuerdas, ¿no? O sea, al siguiente día, ¿cómo amanece Sansón? Atado. Y ella le grita, Sansón, los filisteos están sobre ti. ¿Y qué hace Sansón? Rompe las cuerdas y les da en toda la torre a los filisteos, ¿verdad? Al siguiente día, ya ves, le empieza a llorar, me engañaste, no me dijiste la verdad, bla, bla, bla. Te dijeron tus papás, Sansón, te dijeron tus papás, no les quisiste hacer caso, ¿verdad? Y le dijo, dime por favor, y ya le dijo alguna otra cosa y lo hizo y en la mañana se levanta y dice, Sansón, los filisteos están sobre ti. Sansón rompe todo eso también y les dan toda la torre a los filisteos otra vez. Digo, 2 veces seguidas, algo así como que debería de anunciarnos algo, ¿verdad? A Sansón. Por eso le digo Sansón, porque digo 2 veces. Y una vez ella se pone a llorar y le llora, ándale por favor, que dime, mira, que te prometo que ya cambié, te prometo que soy diferente. Ahora sí, lo único que quiero es para que me muestres confianza y que quién sabe qué. Ok, pues, te voy a decir, es el pelo. Okay. Y se acuesta a dormir bien tranquilo Sansón. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Dalila a medianoche? Va y le corta la trenza. Y al siguiente día se levanta y le grita a Sansón, los filisteos están sobre ti. Sansón ya no tenía fuerza porque el Espíritu de Dios lo había dejado. No oyó la advertencia. La quiero, la quiero, la quiero y eso es todo lo que quiero. Se aferró y vio tantas razones por las cuales no hacerlo y de todas maneras lo hizo. Y se encontró con Dalila, ¿verdad? Hay una mujer que se llama Ceres. ¿Alguna vez han leído en la Biblia acerca de la mujer Ceres? Yo estaba seguro que nadie lo iba a leer. ¿Saben quién es Ceres? Ceres es la esposa de Amán. ¿Se acuerdan quién es Amán? En el libro de Esther, aquel que ella es su esposa. Y Amán, ¿se acuerdan cuando Esther hizo una fiesta y el único que invitó fue Amán? ¿Se acuerdan? El único que invitó fue Amán y él estaba bien orgulloso y que no invitó a ninguno de los otros líderes más que a mí. Y andaba bien contento porque la reina Esther lo había invitado a una cena. Y esta mujer, Ceres, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué andas ahí todo contento? Lo que deberías de hacer es poner una horca y matar a todos los judíos, incluyendo a esta Esther. ¿Y qué fue lo que pasó una vez que a Amán le pasó todo lo que pasó y se dio cuenta de que el rey favorecía a Mordaqueo? ¿Y qué fue lo que pasó? La idea que su esposa puso en su cabeza de hacer una horca para matar a los judíos, eso fue lo que hizo. Otra mujer, esta sí la conocen creo, la esposa de Job. ¿Se acuerdan de la esposa de Job? Job estaba pasando por, ¿verdad? Le estaba yendo como en feria.
Le estaba yendo, como les decía el domingo, le estaba yendo como al pato pascual. Sí. Y Job está ahí todo lleno de llagas y rascándose con pedazos de barro, pero no pecaba contra Dios. ¿Y qué le dijo su mujer? Todavía sigues con Dios, maldice a Dios. ¿Y qué le dice? Eres como las mujeres fatuas, como las mujeres necias. Sí. Pero noten lo que le estaba diciendo la esposa de Job a Job. Maldice a Dios. Lo bueno es que Job no era muy fácil de influenciar porque él creía en Dios, ¿verdad? Y confiaba en Dios. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos a Herodías. ¿Se acuerdan de Herodías? La esposa de Herodes. Sí, que usó a su propia hija. Sí, usó a su propia hija para que le bailara a Herodes. Y cuando Herodes estaba así todo libidinoso, y le dijo a Salomé: ¿qué es lo que quieres que te dé? Te doy hasta la mitad de mi reino. Sí, fue con su mamá y le dijo: jefa, ¿qué le pido? Podemos hacernos las mujeres más ricas del mundo ahorita. No le dijo eso, pero ya saben que yo estoy parafraseando. Es la traducción CMA. ¿Okay? Y le dice: ¿qué le pido? Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y ahí va la muchacha y le pide lo que la mamá le pidió. ¿Y qué hace Herodes? Estaba tan... Yo no lo dije, ¿ok? Pero no se le puede decir de otra manera. Que aun cuando tenía miedo de matar a Juan el Bautista por lo que la gente pensaba de él, lo mató al instante y vino y le trajo la cabeza a la muchacha. Mujeres malas, ¿no es cierto? Pero con este acto Atalía está cometiendo más, se está pasando aquí de todas las mujeres malas de la Biblia, porque con este acto está cometiendo dos atrocidades. Una, está matando a sus propios nietos. Está mandando matar a sus propios nietos. Ahora, yo no tengo nietos todavía, pero a los que han tenido nietos o los que tienen nietos, ustedes saben o conocen a la gente, las abuelitas, cuánto quieren a sus nietos, ¿no es cierto? ¿Cuánto quieren así? Las que no tienen nietos quieren tenerlos, ¿no es cierto? Dije abuelitas, hermano. No abuelitos. Mi mamá, cada vez que le llamo, ya tengo quién sabe qué tantos nietos y quién sabe qué tantos bisnietos, y hasta un tataranieto creo que le salió por ahí de algún lado, no estoy seguro, pero creo que sí. Pero esta mujer mata a sus nietos, manda a matar a sus nietos. Y número dos, está usurpando el trono de Judá, el cual debe siempre estar ocupado por los descendientes de David. Lo que nos deja ver aquí, nos deja ver hasta dónde están dispuestos a llegar los seres humanos, porque no puedo decir los hombres, porque estamos hablando de una mujer, cuando no tienen a Dios en su corazón por tener el poder en sus manos. Digo, hoy hay elecciones aquí en Estados Unidos. Los que pueden votar, espero que hayan votado. Los que no pueden votar, engorden un poco más, para que, no es cierto. Para votar, pues, como pelota. Pero los que pueden votar, espero que hayan votado, porque son muy importantes las elecciones de hoy. Porque hay gente que se está queriendo aferrar al poder, hay gente que está queriendo tener el poder. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, tenga que pasar por alto lo que tenga que pasar por alto, tenga que aceptar lo que tengan que aceptar con tal de quedarse el poder. Están dispuestos a prometerle a todo mundo lo que cada quien quiere para mantener ese poder en sus manos. ¿Sí? Matar a sus propios hijos. Hacer a un lado lo que claramente es la voluntad de Dios para llevar a cabo sus propios propósitos. Pregunta, ¿vemos estas actitudes en nuestros tiempos? ¿Verdad que sí? Claro que sí. De nuevo, están ofreciéndole a todos lo que todos quieren para mantenerlos en paz y para mantener el poder en sus manos. ¿Sí? Muchas de las actitudes que vemos en el pueblo de Israel a través de su historia, que leemos en la Biblia a través de la historia del pueblo de Israel y de los líderes y de los reyes de Israel, las vemos en los líderes de nuestros tiempos, en este país, en el mundo e inclusive en la iglesia.
No tiene ningún problema con hacer los mandamientos de Dios, no tiene ningún problema con hacer a un lado todo el consejo de Dios, no tiene ningún problema con. Hoy miré una noticia que se me hizo tan triste y no me gusta mencionar estas cosas si no es necesario, y hoy es necesario porque creo que es algo que debemos tener en cuenta. Hoy se votó sobre una proposición que hace que el aborto sea legal en California a cualquier tiempo de embarazo. Sí, y los que sabemos de qué proposición se trataba, la proposición 1, votamos no esa proposición. Pero hoy me di cuenta a través de las noticias que el 64% de la población de Estados Unidos piensa, cree, está conforme con que el aborto sea legal. 64%. 2/3 de la población. 1/3 de la población dice que no debe ser legal. Pero 64% dicen que debe ser legal, debe tener alguna forma de legalidad el aborto. Eso me entristeció mucho. Porque todo el mundo piensa que Estados Unidos es un país cristiano, ¿verdad? Sin embargo, cuando tiene una población de esa, como la que tiene, y esa cantidad, ese porcentaje de la población está a favor del aborto, estoy casi seguro que entre ellos hay mucho cristiano, mucho cristiano a quienes nosotros en realidad no podemos juzgar si lo son o no lo son. Es aceptada su, ¿verdad? Pero estoy seguro que ha de haber muchos cristianos en ese porcentaje. Y es triste. Y es triste porque estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel y que ha hecho a través de los años. Se cuenta la historia de que estaba Billy Graham escribiendo uno de sus libros en su estudio y le había dado un manuscrito a su esposa para que lo leyera y tenía que ver precisamente con la situación en la que se encontraba el mundo en ese tiempo. Y su esposa fue y leyó el manuscrito y cuando vino a entregárselo para dárselo con las notas que ella le hubiera podido hacer para que cambiara algo, lo que sea, le dijo, Billy, así le dijo Billy, porque así se llamaba Billy, le dijo, Billy, creo que si Dios no juzga a Estados Unidos pronto, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Ahora, yo no creo que Dios tenga que pedirle perdón a nadie, porque Dios es justo y todo lo que hace es justo. Sí, pero creo que así de pesada se sintió el corazón de la esposa de Billy Graham cuando leyó lo que él estaba escribiendo acerca de la situación en la que se encontraba Estados Unidos en aquel tiempo. Ahora, esto fue hace como 30, 40 años. Imagínense dónde estamos ahorita. Con la ¿cómo se le llama esta cosa? Esta de género y la homosexualidad y los transvestis que van a bailar para los niños de primaria y el dinero que se les da a los que supuestamente deben estar educando a los niños para educarlos mejor y lo usan para promover todo este tipo de perversidades. El Señor dice a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 5, los versículos 20 al 24, dice, ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Quiero detenerme ahí. La luz en tinieblas. La palabra de Dios es luz, ¿sí? Es lámpara a nuestros pies. Pero el mundo la quiere apagar para llenar el mundo de tinieblas, para llenar la mente de las personas de tinieblas, para que no vean. Y luego vuelven a las tinieblas, las hacen luz. ¿Sí? Las nuevas maneras de pensar, las nuevas filosofías son el nuevo alumbramiento de la mente humana, del cerebro humano. Por eso es el progreso de la humanidad a estas nuevas maneras de pensar. ¿Sí? Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Sí. A mí me hace pensar aquí en que la palabra de Dios para nosotros es muy dulce, ¿no es cierto? Aunque a veces tiene una cierta amargura cuando nos confronta con algo. Pero la palabra de Dios para el incrédulo es siempre que amargura.
Sin embargo, hay quienes la endulzan y la diluyen para que la puedan hacer, para hacerla más aceptable. ¿Sí? Lo que es dulce lo hacen amargo, hablan mal de la palabra de Dios. Somos una bola nos han lavado el cerebro y estamos creyendo en un libro que se escribió hace miles de años por hombres, igual que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el versículo 22, perdón, el versículo 21, hay de los que se creen sabios, hay de los que se consideran muy inteligentes. Hay mucha gente que se cree muy sabia en nuestros días, ¿no es cierto? Creen que la educación, porque tienen educación, porque tienen ciertas licenciaturas, porque fueron a la universidad, ya con eso se hacen sabios y son más necios que muchos de los que no hemos ido a ninguna universidad. No oyen consejo, no oyen advertencias, no oyen nada. Creen que ellos ya lo saben todo, creen que no hay manera en la que se puedan equivocar y ni siquiera se están dando cuenta de que se están aventando de cabeza al voladero. Versículo 22 dice, hay de los valientes para beber vino y los audaces para mezclar bebidas. Hay de los que mediante el soborno justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre honrado. Por eso su raíz será como podredumbre, por eso su flor se desvanecerá como el polvo, así como la llama del fuego consume el rastrojo y la lumbre devora la paja, porque despreciaron, ¿qué despreciaron? La enseñanza del Señor de los ejércitos y desdeñaron, ¿qué desdeñaron? La palabra del Santo de Israel. Todo está en la palabra y en la enseñanza que ella nos da. Por eso no podemos dejarla, por eso no podemos apartarnos ni a diestra y siniestra de ella. Es la guía que debemos seguir, es la luz que debemos buscar para alumbrar nuestro camino, y cualquier cosa que no está basado en ello, debemos desecharlo. El profeta Amós dice esto en Amós capítulo 5, versículos 7 al 8. Ustedes los que convierten el juicio en amargura y arrojan por el pueblo la justicia. Busquen al creador de las Pleiades y el Orión, el que convierte en luz las tinieblas y hace que el día se oscurezca como la noche, al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Su nombre es el Señor. Búsquenlo. Todavía es tiempo. Todavía hay chance, ¿sí?, de volverse a Él. El profeta Jeremías nos dice en Jeremías capítulo 23, versículos 13 y 14. He visto a los profetas de Samaria cometer desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron que mi pueblo Israel perdiera el rumbo. Eso fue lo que Ahab y Jezabel hicieron y lo que sus descendientes hicieron también, aun cuando se casaron con personas que eran líderes en Judá. Versículo 14, pero a los profetas de Jerusalén los he visto incurrir en grandes torpezas. Cometen adulterio, van en pos de la mentira, fortalecen las manos de los malvados para que ninguno se aparte de su maldad. Para mí, el Señor está hablando aquí, todos ellos son como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y sabemos lo que les sucedió a los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Digo, qué advertencias tan serias, ¿no es cierto? Qué advertencias tan serias. Y esta mujer, Atalía, no le importaba lo que estaba haciendo, no le importaba matar a sus nietos, no le importó hacer a un lado la palabra, no le importó hacer a un lado el hecho de que únicamente los descendientes de David debían estar sobre el trono de Judá y finalmente sobre el trono de todo Israel. Y se avienta, pero sí con una pasión tremenda, a tomar el trono de Judá. ¿Sí? Ahora, todo esto debemos de mantenerlo en nuestra mente, porque como les he estado diciendo, nuestro mundo ahí es en donde se encuentra ahorita. Y a veces nos desesperamos, ¿no es cierto? Nos desesperamos de que tanta cosa está pasando, tanta cosa se está haciendo, ¿sí? Y nadie dice nada. Pero lo que tenemos que pensar y creer es que Dios, aún en medio de todo ello, se está moviendo como Él quiere moverse para hacer lo que Él tenga que hacer cuando Él ha decidido que lo va a hacer. Entonces sí hay que seguir orando, sí hay que seguir estudiando, sí hay que seguir viendo la palabra, pero también hay que confiar en que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer un día. Y que no lo ha hecho hasta ahorita porque es un Dios misericordioso y lleno de gracia. Y que no quiere que nadie se pierda. Noten el versículo 2. Pero Joseba, que era hija del rey Jorán, o sea que era nieta era hija también de Atalía,
Pero Joseba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, se llevó a Joás, hijo de Ocosías, que era descendiente de David, y sin que nadie la viera, lo escondió de Atalía en una alcoba junto con su nodriza. Así lo libró de que lo mataran junto con los otros hijos del rey. Entonces tomó al último hijo que le quedaba a su hermano. Tomó al último descendiente de David que podía haber tomado el trono de David después de Ocosías que murió. Porque a todos los demás Atalías los había matado. Sí, esta mujer que aquí se llama Joseba, en Segunda de Crónicas, lo van a tener que buscar en su Biblia porque no lo van a poner en la pantalla, pero en Segunda de Crónicas capítulo 22, ahí la nombran Josabet y ahí nos dice más acerca de ella. En Segunda de Crónicas capítulo 22, los versículos 11 y 12 dice, pero al ver Josabet, que en el pasaje que estudiamos en Primera de Reyes es Joseba, la hija del rey, que mataban a los demás hijos del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió a él y su nodriza, y los resguardó en uno de los aposentos. Fue así como Josabet, hija del rey Jorán, mujer, noten ahora, mujer del sacerdote Joiadá, ¿sí? Pues era hermana de Ocosías, escondió a Joás de Atalía y no lo mataron. Y Joás estuvo 6 años en el templo de Dios escondido con ellos. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. 6 años en los que Atalía pudo hacer lo que le vino en gana, en que tuvo la rienda suelta para hacer lo que le venía en gana. ¿Sí? Mientras tanto, esta mujer, Josabet, que estas son las únicas 2 ocasiones en las que se mencionan en la Biblia, ¿ok? Estas son las únicas 2 menciones de ella en la Biblia. Toma a este Joás, el hijo de Ocosías, y va y lo esconde en el templo para que no lo van a matar, para que no lo fueran a matar. Entonces, esta mujer de la cual no se habla mucho en las Escrituras, fue usada por Dios. ¿Se veían cómo fue usada por Dios? Y se permitió ser usada por Dios y tuvo el valor y la visión para proteger a Joás, salvando así al único que quedaba de la casa de David, que podía ocupar legalmente el trono de acuerdo con el pacto que Dios había hecho con David. Pero hizo mucho más, hizo algo más importante. Piensen. Al que me diga qué fue lo que hizo, qué fue lo que logró con esta acción, le voy a dar una taza de café y un pan después del servicio. ¿Qué fue lo que hizo? Al librar al único hijo que le quedaba a David. Asegurar la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Mesías tenía que venir del linaje de David. Si este niño muere, ¿qué sucedería? No habría nadie en la línea de David que pudiera decir, este es el hijo de David. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que hizo. Fue usada por Dios para preservar la línea real de David a través de la cual vendría el Mesías. Miren, mis hermanos, Satanás tiene sus aliados en el mundo a quienes usa para tratar de entorpecer los planes de Dios, ¿no es cierto? Trató de matar a David por medio de Saúl. En el Nuevo Testamento trató de matar a Jesús por medio de Herodes el Grande. Creyó que la crucifixión de Jesucristo era la máxima derrota del plan de Dios, cuando no sabía que era de hecho la más grande victoria que Dios iba a tener. Pero algo que debemos de ver aquí es que Dios también tiene a su pueblo, y entre su pueblo tiene a quien siempre va a haber alguien que está dispuesto a obedecer al llamado de Dios. ¿Sí? Y saben que a menudo nosotros podemos ser esas personas llamadas por Dios para hacer grandes cosas, pero pensamos que necesitamos algún talento especial. Pensamos que necesitamos que se nos conozca. Pensamos que necesitamos tener algo que ofrecerle a Dios para que nos pueda usar. Y esta mujer estaba muy tranquila. Nadie la conocía, nadie sabía quién era. Después de estas 2 menciones de su nombre, no se vuelve a ser mencionada en ningún lugar en la Biblia. Sin embargo, hizo una de las cosas más importantes para mantener la línea de David viva. ¿Qué nos dice esto? Que de nuevo, que muy bien podemos ser nosotros a quienes Dios está preparando para algo grande. Y aunque nosotros no creamos que somos nadie para ser llamados por Dios, si Él nos llama a hacer algo, Él nos va a capacitar para hacerlo. ¿Sí? A esta mujer la preparó hasta
dándole como esposo a el sacerdote, no me acuerdo cómo se llama, pero se la dio como esposa a este sacerdote Joiada, para que cuando tuviera que hacer lo que fue a hacer, tuviera un lugar en donde esconder a Joás, que fue que el templo del Señor. Versículo 3 dice, y Joás estuvo escondido 6 años en el templo del Señor junto con su nodriza, mientras Atalía era la reina del país. Versículo 4, pero en el 7º año, Joiada, era el sacerdote, convocó a los jefes de centenas y a los capitanes y a la gente de la guardia y los llevó al templo del Señor, donde bajo juramento hizo alianza con ellos, después de lo cual les mostró al hijo del rey. De nuevo, Joás, el hijo de Ocosías, que había sido escondido por su hermana Joseba, la hermana de Ocosías. Tenemos este recuento también en Segunda de Crónicas, capítulo 23, y por eso les estoy diciendo que me dan ganas de brincarme Crónicas, porque muchas veces repasa cosas que ya vimos en Primera y Segunda de Reyes. Noten ahí en Segunda de Crónicas, lo van a tener que buscar en su Biblia otra vez, en el capítulo 23, versículos 1 a 3, dice, en el 7º año Joiada se animó y se alió con los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Masaías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri. Estos recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, lo mismo que a los jefes de las familias de Israel, y se concentraron en Jerusalén. Allí, en el templo de Dios, toda la multitud hizo un pacto con el rey que se les acababa de presentar. Y Joiada les dijo, aquí tienen al hijo del rey, y él reinará como el Señor lo ha prometido respecto a los hijos de David. Entonces este Joiada también llamó a todos los líderes y presentó al verdadero rey de Judá y de Israel, y los hizo que hicieran un pacto. Y noten lo que hace en el versículo 5, y les ordenó, ustedes van a hacer lo siguiente, en el día de reposo, 1/3 parte de ustedes tendrá a su cargo la vigilancia del palacio del rey. Otra 1/3 parte se apostará a la entrada de Shur, y la otra 1/3 parte se apostará a la entrada del póstigo de la guardia. Así cuidarán de que el palacio no sea allanado. Las 2/3 partes de ustedes que están libres el día de reposo tendrán a su cargo la vigilancia del templo del Señor y del rey. Noten cómo los puso a trabajar a todos. Tenía una misión en mente, sabía que tenía una misión que hacer, y tomó a todos los líderes que había llamado para ponerlos a trabajar. ¿Sí? Y todos los que eran líderes, todos los que eran sacerdotes, todos los que habían sido llamados por el sacerdote que hicieron, ahí estaban al pie del cañón, por así decirlo, para hacer lo que tenían que hacer. Versículo 8 dice, estarán pendientes del rey por todos los flancos, cada uno con sus armas en la mano. Al que se acerque demasiado, mátenlo. Ustedes deberán vigilar cada paso del rey. Versículo 9, los jefes de centenas se reunieron con el sacerdote Joiada e hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les ordenó. Cada uno de ellos reunió a su gente, es decir, tanto a los que estaban de servicio en día de reposo como a los que estaban libres en día de reposo. Esa semana no hubo día libre, todos tenían que trabajar. El sacerdote entregó a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en el templo del Señor. Los de la guardia se formaron desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del templo y junto al altar y el templo y en derredor del rey. Cada uno tenía en sus manos sus armas. Y luego en el versículo 12, y luego Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, lo ungieron y lo proclamaron rey, aplaudían y gritaban, viva el rey. Primero el hijo debió ser revelado delante del pueblo. ¿Sí? Nadie podría apoyarlo si no sabían que él era descendiente de David. Nadie podría apoyarlo si no sabían que él era el único que podía tomar el trono que le correspondía, hasta que fuera sacado delante del pueblo. Se le puso la corona. Se le puso la corona, que es el símbolo de su reinado, es el símbolo de su poder. El hijo del rey tenía que venir con su corona puesta para que lo reconocieran y para que le juraran alianza con él. Y luego también noten que dice que vino con el testimonio. El hijo del rey, el testimonio es la palabra de Dios. Y el hijo del rey tenía que venir con la palabra de Dios.
Joás apareció delante del pueblo sosteniendo los pergaminos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, era uno de los requisitos para los reyes. Tenían que tener en su poder una copia de la palabra de Dios y leerla todos los días. E Israel estaba en el lugar en donde estaba, ¿por qué? Porque se olvidaron de la palabra de Dios. A veces nos metemos en problemas nosotros también en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la palabra de Dios. La hacemos un lado, se nos hace fácil hacerla a un lado. Especialmente cuando habla en contra de algo que nosotros queremos tanto. Especialmente cuando nos llama a cuentas por cosas que no deberíamos estar haciendo, que hacemos. Si de nuevo, este era uno de los requisitos para los reyes, tener y leer la palabra de Dios. Noten en Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, los versículos 18 al 20, dice, hablando del rey, dice, para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, versículo 18, escribirá en un libro una copia de esta ley, la ley de Dios, para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y la tendrá a la mano y la leerá, ¿cuánto tiempo? Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. O sea, no, que no sea que no sea nada más, ¿cómo dice Santiago? Que no sea, ah, que sea hacedor de la palabra, no oidor nada más. Sí, porque podemos leer nuestros 10 capítulos diarios, pero es muy diferente leer nuestros 10 capítulos diarios y salir después de leerlos a hacer lo que esos 10 capítulos nos dicen, ¿no es cierto? Eso es lo que cuenta cuando lo practicamos. Sí, entonces eso era lo que el rey tenía que hacer. Versículo 20 dice, así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. ¿Qué hubiera pasado si los reyes de Israel hubieran hecho eso desde el principio? ¿Estoy allá atrás también? ¿Qué hubiera pasado si los reyes de Israel hubieran hecho desde el principio? No tienen los problemas que estaban ahorita, ¿verdad? Pero fue precisamente por apartarse de la ley de Dios que eso fue lo que les sucedió. Y ahora están teniendo que luchar por poner al último hijo de David en el trono que le pertenece a su padre. Versículo 13 sigue diciendo, cuando Atalía oyó el bullicio de la gente que corría, entró al templo del Señor y se hizo presente. Y cuando vio que el rey estaba junto a la columna, como era la costumbre, y que los príncipes y los trompeteros estaban junto al rey, y que todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas, se rasgó las vestiduras y a voz de cuello gritó, traición, traición. Ahora ella se sentía traicionada, ¿no? Ahora de repente ella era la ofendida, ¿verdad? Ahora de repente sí le importaba cómo se hicieran las cosas. Y gritó traición, traición. Versículo 15, pero el sacerdote Joiada dio órdenes a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, échenla fuera del recinto del templo. A quien la siga, mátenlo a filo de espada. Y es que el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor. Por eso le abrieron paso y la mataron en el camino por donde la gente de a caballo entra al palacio del rey. El sacerdote Joiada hizo un pacto entre el Señor por una parte y entre el rey y el pueblo por otra parte. Y juraron que serían el pueblo del Señor. Y también se hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Versículo 18. Y toda la gente del país entró en el templo de Baal y lo derribaron. Y también destruyeron del todo sus altares y sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, que era sacerdote de Baal. Y luego el sacerdote apostó una guarnición en el templo del Señor. Y después tomó a los jefes de centenas y a los capitanes y a la guardia y todo el pueblo del país, y llevaron al rey desde el templo del Señor, siguiendo el camino que va por
que va de la puerta de la guardia al palacio del rey. Y el rey se sentó en el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad se quedó tranquila, pues Atalía había muerto a filo de espada junto al palacio del rey. Y Joás tenía, ¿cuántos años? 7 años cuando comenzó a reinar. 7 años cuando comenzó a reinar. Había paz, ¿por qué? Porque los malos habían desaparecido. Sí, no va a haber paz hasta que los malos desaparezcan. Pero les digo una cosa, los malos no van a desaparecer de este mundo. Antes de que los malos desaparezcan de este mundo, ¿saben qué va a suceder? Nos vamos a ir nosotros, los buenos van a desaparecer. Y no buenos porque seamos buenos de cualquier forma nosotros, porque no hay bueno ni aun uno, sino los que somos buenos y hemos sido justificados en Cristo Jesús. Entonces, malos siempre va a haber, pero debemos usar las cosas que tenemos a nuestro alcance, las cosas que tenemos, que se nos han dado por Dios, para combatir lo malo, ¿sí? No debemos de simplemente cruzar los brazos y decir, pues entonces no hay nada que debamos hacer, hay que esperar nada más la segunda venida. No, porque no sabemos cuánto va a tardar en venir. Entonces tenemos que buscar hacer lo bueno y tenemos que buscar cambiar la corriente de maldad que está pasando por este país y este mundo completo y tratar de volver a cuanta más gente se pueda a Dios y a su palabra para que podamos tener una vida tranquila, como nos dice Pablo. Pero tenemos que también reconocer que los malos nunca van a desaparecer. Siempre va a haber. Pero los buenos en Cristo sí vamos a desaparecer. En el Salmo 37, los versículos 22 y 23, noten lo que dice. Los benditos del Señor, ¿qué les pasará? Heredarán la tierra. Pero los que Él maldice, ¿qué serán? Eliminados. Versículo 23. El Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. El Señor bendice, el Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando complacemos a nuestro Señor en nuestra manera de vivir, aun cuando el camino sea difícil, Él nos va a guiar por el camino correcto. Vamos a encontrar algunos obstáculos, pero no vamos a encontrar obstáculos que no podamos derribar con la palabra del Señor y de acuerdo a su perfecta voluntad, no a nuestra voluntad. Vamos a someternos a Él, vamos a escuchar el consejo de los sabios, vamos a buscar hacer lo que le complace a Él y vamos a hacerlo con su ayuda, porque sin su ayuda no podemos. En Proverbios 10:27 se nos dice, el temor del Señor, ¿qué hace? Alarga la vida, pero los años del impío son ¿qué? Acortados. Atalía yo creo pudo haber vivido mucho más tiempo. Jezabel pudo haber vivido mucho más tiempo. Ahab pudo haber vivido mucho más tiempo. Pero ¿por qué fueron sus años cortados? Por su maldad. Por su maldad. Y vamos a volver al Salmo 37, comenzando con el versículo 37. Y noten lo que dice ahí. Salmo 37, comenzando con el versículo 37. Fíjate en quienes son íntegros y justos. Hay un final venturoso para la gente pacífica. Ok, quédense ahí. Fíjense en quienes son íntegros y justos. Hay un final venturoso para la gente pacífica. La gente contenciosa no puede tener ese final. Es imposible. Porque va a ir de contención en contención en contención, peleándose con todo el mundo. Todo el mundo le cae mal y ellos le caen mal a todo el mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay paz jamás. ¿Sí? Pero la gente pacífica tiene un final venturoso. El versículo 38 dice, pero los pecadores serán todos ¿qué? Destruidos. El final de los malvados será ¿qué? Su exterminio. Ahora, esto no quiere decir como los testigos de Jehová que un día los malos van a ser exterminados, ¿sí? Su exterminio quiere decir que se van a ir al infierno y ahí van a pasar toda la eternidad. Versículo 39, la salvación de los justos proviene ¿de quién? Y les da fuerzas en momentos de angustia.
Sí, cuando estamos más angustiados, cuando sentimos que el mundo se nos está viniendo abajo, cuando sentimos que nada nos está saliendo como nosotros queremos, cuando sentimos que todos están en contra de nosotros, ¿saben qué? Él nos da fuerzas en esos momentos para hacer su voluntad, para seguir el camino que Él nos está trazando, aunque sea difícil. Él nos da las fuerzas, ¿sí? Entonces no podemos decir no puedo, porque si nos está prometiendo darnos las fuerzas, entonces vamos a tener las fuerzas para hacerlo. Y luego por último el versículo 40 dice, el Señor los ayuda y los pone a salvo. Los libra y los pone a salvo de los impíos, porque ellos pusieron en Él su esperanza. Sí, el mundo va de mal en peor. Cualquiera que diga que las cosas se pueden poner mejor, se van a poner peor antes de que se pongan mejor. ¿Okay? Pero nosotros no confiamos en el mundo, ni en los gobiernos del mundo, ni en las corrientes del mundo. Nosotros confiamos en ¿quién? En el Señor. Y en el Señor vamos a estar seguros. Así es que sí, da miedo a veces las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Da miedo. El otro día estaba viendo en un video, no sé, daba un grupo de malandros ahí que tocaban la puerta de alguien para ofrecerle algo y cuando abría la puerta la persona salían otros 3, 4 malandros de detrás de la casa y invadían la casa y le robaban a las personas, etcétera, etcétera. Y yo no sé, pero yo cuando me llega alguien, ay, que los paneles solares o que cuánto paga de gasto, que quién sabe qué tanto, ¿sabes qué? No le abro la puerta a nadie. Estoy yo solito ya, viejito, ya que ¿cómo me voy a defender? No, pero sí da miedo, ¿no es cierto? Va uno, yo voy a echar gasolina y estoy volteando para todos lados a ver que no me vayan a llegar por donde no estoy esperando. Da miedo. Pero a fin de cuentas tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que poner toda nuestra esperanza en Él. De nuevo, el versículo 40 del Salmo 37 dice, el Señor los ayuda y los pone a salvo, los libra y los pone a salvo de los impíos porque ellos pusieron en Él su esperanza. Ay Dios, cosa seria esta Talía, ¿verdad? Y cosa seria todo lo que Israel hizo para hacer enojar al Señor a tal grado que causó todos los estragos y problemas que les causó solo por desobedecer su palabra. Mi mamá tiene un dicho y estoy seguro que su mamá también lo tenía y ustedes lo tienen para sus hijos con toda probabilidad. Carlos Manuel me decía, aprende en cabeza ajena. Que no te pase a ti lo que ya les ha pasado a tantos de tus amigos solo por no escuchar. Y muchas veces no escuché y muchas veces tuve que pasar por lo que pasaron mis amigos y aún peores cosas todavía. ¿Sí? Entonces hay que escuchar las advertencias del Señor, ¿no es cierto? Hay que escucharlas porque nos conviene. Para que las cosas no vayan tan mal como puedan ir, ¿verdad? Y sabemos que pueden ir muy mal a veces. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos traes, Señor, a través de tu palabra, aún en este libro de los reyes, Señor, que a menudo nos reta, oh Dios, a leer, estudiar, tratar de entender cosas que a veces son tan difíciles de entender y no entendemos por qué las pones en tu palabra. Pero sabemos que una vez que las escudriñamos, encontramos claramente la razón por ello y lo único que podemos pedir, Señor, es que por favor nos ayudes a escuchar lo que nos estás tratando de decir a través de estos pasajes que estamos estudiando. Que nos ayude, Señor, a poder entender la razón de por qué estamos en donde estamos en la palabra ahorita. No es por nada que nos encontramos estudiando estos pasajes, no es por nada que nos encontramos viendo estas cosas, es porque sin duda hay algo en nuestras vidas a lo que te estás dirigiendo a través de ello. Así es que, Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a estar dispuestos para escuchar, pero más dispuestos para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Padre Santo, queremos obrar de tal forma, Señor, que te estemos complaciendo a ti antes que cualquier otra persona. Queremos obrar, Señor, de tal manera que estemos trayendo gloria a tu nombre y más que eso, que estemos atrayendo a otras personas a los pies de tu Hijo Jesucristo, Señor.
Así es que sí, hay personajes en tu palabra que son difíciles de entender, que hicieron cosas horrendas, pero aún a través de lo que ellos hicieron, nos dejas ver la condición del corazón humano y nos dejas ver que es solo por la gracia de Dios que nosotros no hemos caído en esos errores y aún en esos horrores. Así es que sigue bendiciendo a tu pueblo con más y más conocimiento de ti y ayúdanos a mantenernos siempre firmes en tu palabra, que es la lámpara para nuestros pies, la lumbrera para nuestros caminos, para seguir en el camino que tú estás trazando para cada uno de nosotros. Y todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.